Ahí estamos. En el caso de hoy, vamos a ver qué son esto de las adecuaciones curriculares, pero no las vamos a tomar desde cualquier lado, sino que las vamos a tomar orientadas a lo que es el tema que vienen hablando ya mis dos compañeras anteriormente y luego quien me prosigue. Vamos a estar hablando de qué son estas adecuaciones curriculares, porque muchas veces oímos por ahí, que dicen que cuando uno realiza una buena inclusión educativa, realmente está haciendo un buen trabajo en cuanto a las adecuaciones. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que somos inclusivos si no nos tomamos el tiempo necesario y aplicamos las herramientas correspondientes para realizar justamente estas adecuaciones curriculares. Un niño no podría realizar todo el proceso de inclusión educativa si nosotros no tenemos en cuenta este gran elemento, básico sin duda, para poder partir de allí a completar lo que es esa inclusión educativa. Las adecuaciones curriculares o adecuaciones de apoyo, como se pueden llegar a conocer, ¿sí? Son estas modificaciones. Es decir, son un conjunto de modificaciones que se van a realizar en los contenidos, en los indicadores de logro, en las actividades, la metodología y la evaluación, ¿sí? Para poder atender las dificultades que se le presentan a niños y niñas en el contexto donde se desenvuelve. El contexto que estamos hablando en este momento no es ni más ni menos que la escuela. Esa dislexia, esa disgrafía, esa disortografía, esa discalculia, se manifiestan cuando el niño ya ha completado el proceso lectoescritor. Allí reciben un diagnóstico certero. Allí podemos empezar a decir, las y los docentes, que debemos revertir esta situación de trabajo que venimos llevando para con ellos. La forma de revertirlo, como bien lo decía mi compañera recién, no tienen cura, no podemos hacer nada para curarlo. Son condiciones de vida, no son enfermedades. Al ser condiciones de vida no existe una receta mágica para poder curarlos. Por lo tanto, debemos trabajar con ellas para encontrar el camino más certero. Una son sin duda estas adecuaciones. Dice que vamos a trabajar en modificar contenidos, trabajar indicadores de logro, actividades, metodología, evaluación y todo lo que sea pertinente y necesario para poder avanzar en el conocimiento de este niño. Siempre debemos tener en cuenta que este niño que tiene una de estas DEA, ¿sí? Una dificultad específica del aprendizaje, o como bien decía mi compañera, la magíster Ana, ¿sí? Quien habló primero, que hablaba de que son trastornos, que algunos los denominan trastornos, otros dificultades. Acá no nos vamos a poner a debatir, como dijo ella, cómo los vamos a denominar. Nos vamos a poner a trabajar para poder resolverlos. ¿Bien? Las adecuaciones curriculares constituyen la estrategia educativa para alcanzar los propósitos de la enseñanza. Ese es el gran fin del docente. Nosotros docentes, más allá de los contenidos particulares que utilizamos en cada uno de los temas que vamos a enseñar a nuestros alumnos, ese es nuestro gran objetivo, ¿sí? Propósitos de la enseñanza. Esos propósitos son los que debemos lograr. A mí no me importa dar y dar y dar y dar contenidos para creerme gran docente. A mí me importa que la gran mayoría de esos alumnos me siga. De nada sirve haber transitado por un montón de aprendizaje y que se me hayan quedado más de la mitad de los alumnos por allá atrás. Llegamos al último mes de clases y muchos están todavía con los contenidos del primero o segundo mes. Y ese no es mi objetivo, ese no es mi propósito. Mi propósito es que todos puedan avanzar en el conocimiento. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta a los niños que tienen dificultades para poder realizar las adecuaciones. ¿Bien? Hay niños, hay niñas y hay grupos de niños y niñas que tienen estas dificultades. Cuando yo voy a trabajar para un niño, para una niña, trabajo en forma particular, con él, con ella y con cuanto niño sea necesario. Hablamos de grupos de niños y niñas que necesitan apoyo. Si yo debo trabajar para un grupo de niños y niñas, aún así,
trabajo de manera particular e individual. No podemos dejar de tener en cuenta esto, porque un niño con dislexia no responde al igual que otro niño con dislexia. Un niño con discalculia no responde al igual que otro con discalculia. Cada caso es único y particular. Por ese motivo es que nosotros tenemos que poner nuestra vista en la diversidad de este aprendizaje, la diversidad de esos niños que están detrás de esa docente o ese docente, la diversidad que existe, ¿sí?, en esta variedad de ideas. Cada caso es particular, cada niño es único e irrepetible, y eso nunca debemos dejar de tenerlo en cuenta. Si vamos a referirnos a los tipos de adecuaciones curriculares que existen, porque uno puede decir, hace adecuaciones, pero no tenemos ni idea, y nos dicen, son modificaciones. Bárbaro, ¿y qué cambio, qué modifico con estos niños? Aquí tenemos presentados los tipos, ¿sí?, de adecuaciones que existen. Como verán, tenemos las adecuaciones de acceso al currículo y las adecuaciones curriculares. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Vamos a ver que unas tienen cierta importancia y otras otra importancia, pero ambas deben trabajarse juntas. Si yo como docente digo, no voy a tener en cuenta las adecuaciones, sí, curriculares y solo me dedico a las de acceso al currículo, no voy a poder llevar a cabo nada. Y si hago lo contrario y solo me defino, sí, por utilizar las curriculares, pero no tomo en cuenta el resto, tampoco voy a poder llevar a cabo mi gran trabajo. Me preparo un enorme trabajo que implica una responsabilidad y una labor muy fuerte, ¿sí? Entonces, no podemos dejar de tener en cuenta que ambas adecuaciones se deben trabajar de la mano. Como vemos allí en el cuadro, tenemos las adecuaciones de acceso al currículo, que se dividen en la forma de presentación, la forma de respuesta, en cuanto al entorno y en cuanto a la organización de tiempos y horarios. Esas son un tipo de adecuación. Y tenemos por el otro lado las adecuaciones curriculares, y estas se dividen solo en dos, significativas y no significativas. Sin duda, hay que ver cuál es el caso en particular de cada uno de los niños. Hay niños que van a necesitar adecuaciones en torno a todo, en torno a las adecuaciones de acceso al currículo y a las curriculares. Otros que van a necesitar apoyo en algunas, adecuaciones con unos temas, porque no es lo mismo un niño que presenta dislexia, disgrafía, discalculia y disortografía, que un niño que presenta solo dislexia o solo disortografía. No es lo mismo un niño que presenta solo un tipo de disortografía o de disgrafía. Bien, todo se va a deber a cada caso en particular. Siempre debemos tener en cuenta, siempre, jamás olvidarnos de esto, que lo justo es que le demos a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo. Si yo soy un docente que digo, soy buen docente porque soy igualitario, le doy a todos mis alumnos lo mismo, quiere decir que yo estoy haciendo adecuaciones curriculares de un solo modo y tienen que servirle a todos. Ahora, si yo en vez de ser igualitaria soy una docente equitativa, ahí sí voy a estar dándole a cada uno de estos alumnos o alumnas lo que necesitan. De este modo, si yo le doy lo que justamente ellos están precisando, es así donde van a salir adelante, donde van a avanzar en el aprendizaje, donde el conocimiento, ¿sí?, va a poder estar en ellos. Ellos se van a adueñar de ese conocimiento y esto sienta bases para poder seguir aprendiendo. Si no sentamos estas bases en los primeros años, es imposible que el conocimiento avance. Va a haber que sentar bases en los años más grandes, perdiendo un tiempo sagrado. Por lo tanto, no debemos trabajar de este modo. Hay que ser singular, trabajar con cada caso en particular, ser equitativo y dar a cada niño el tipo de adecuación que necesita. Si nos vamos a ir a prestar atención a lo que son las adecuaciones de acceso, ¿sí?, vemos que son modificaciones o provisión de recursos especiales, materiales o de comunicación, dirigidas a algunos alumnos para facilitarles el acceso al currículo regular o al currículo adaptado. Entonces ustedes me dicen,
entonces estas se desprenden de las otras. Por supuesto, las adecuaciones de acceso se desprenden de las adecuaciones curriculares. Y ustedes me pueden decir, ¿y por qué estás dando esta antes de las otras si estas se desprenden de aquellas? A veces es necesario empezar a trabajar viendo qué es lo que el niño necesita para poder lograr trabajar el contenido en sí. Por eso es que a veces, en ocasiones, debemos empezar por este tipo de adecuaciones a tener en cuenta para poder hacer las modificaciones necesarias y precisas de lo que es el currículo. Estas adecuaciones se refieren a la necesidad de adecuar las aulas de las instituciones educativas a las condiciones propias del alumno y procura ofrecer al estudiante distintos tipos de apoyo con el fin de mejorar sus opciones de comunicación, de acceso físico, de recursos, etc. Vamos a ver cuáles son y cómo actúan cada una de estas adecuaciones. Y vamos a tomar casos de niños con distintas DEA para ver cómo haríamos la adecuación con estos niños en particular. Tenemos por un lado las adecuaciones de acceso a la presentación de la información. Esto significa cómo nosotros, docentes, adultos responsables, vamos a entregarle la información a nuestros niños con DEA. Por ejemplo, quiero contarles una historia, famoso cuento de Caperucita Roja, y vamos a trabajar sobre ellos buscando verbos o acciones, buscando sustantivos propios, sustantivos comunes. Yo les voy a entregar a ellos una fotocopia con el libro, con el cuento, esta fotocopia. Tercer grado. Sé positivamente que leer todo esto a los niños les va a llevar su tiempo. Los niños van a comenzar a leer, les va a costar, van a releer, van a ir comprendiendo poco a poco, van a ir extrayendo sustantivos propios, comunes y acciones, pero este niño se va a encontrar así, cruzadito de brazos o cruzadita de brazos, sin poder arrancar con la lectura. O si bien tiene una dislexia que le permite leer, tal vez no tenga comprensión del texto. Y si no tiene comprensión del texto, mucho menos va a poder extraer estas palabras que le han sido solicitadas. ¿Qué modificación voy a hacer en cuanto a la forma de presentación? Una gran forma de trabajar con niños con dislexia, una gran modificación que podemos hacer es trabajar con la anticipación. ¿Qué es esto de trabajar la anticipación? Es darle esta fotocopia el día previo al trabajo, para que ellos lo lleven a su casa y en su casa mamá, papá, un hermano mayor, una tía, un abuelo, le lean ese cuento. Lógicamente, él no va a traer la tarea hecha desde la casa porque no sabe lo que vamos a hacer, pero cuando venga a la escuela puede llegar a tener conocimientos de qué se trata esa lectura. Entonces, lo que vamos a hacer en lugar de que él pierda tiempo y no pueda comprender la lectura, tal vez la lectura puede ser por parte mía, docente, o por parte de alguno de sus compañeros o algunos y algunas de sus compañeros y compañeras. Esto va a modificar. Eso es una adecuación en cuanto a la forma de presentación, como yo le voy a presentar a ellos el material, el trabajo, la actividad, el aprendizaje, el contenido. ¿Bien? Luego tenemos las adecuaciones de acceso a la forma de respuesta. Y estas son la posibilidad que le damos nosotros de variar en la forma en que ellos nos vayan a dar la respuesta. Supongamos un niño con disgrafía y disortografía, un niño que, como comentaba mi compañera, le cuesta reconocer letras, le cuesta articular palabras, no puede asociar tal vez fonemas y grafemas, y esto hace sin duda que la forma de resolver la tarea sea muy difícil. Entonces, si yo les narro el cuento siguiendo el ejemplo de Caperucita Roja y les digo a ellos que tienen que hacer una síntesis en 6, 7, 8 oraciones y darme esas oraciones a mí para yo corregirlas. Esos niños no me van a poder dar una devolución. Porque cuando quieran escribir, por ejemplo, Caperucita Roja, van a poner Caperucita con Z, ¿bien? En vez de C al principio le van a poner la letra K. Cuando quieran escribir roja,
es muy factible que escriban roga en vez de roja, o rosa, o ropa, o rota, y no roja. Y así sucesivamente. A esto sumémosle que esas oraciones lo más factible es que sean ilegibles. Letra grande, pequeña, que se cae del renglón, que vuela. Oraciones sin sentido porque dan vuelta a las palabras. Oraciones sin mayúscula, sin puntos, palabras sin tilde. Todo totalmente incomprensible a la lectura de un otro, incluso a la lectura de ellos mismos. Entonces ustedes me dicen, ¿y cómo lo calificamos, cómo lo evaluamos, cómo vemos si él está aprendiendo o no? Una de las posibilidades es trabajar a través de la oralidad. Lo llamo y le pido a él que me cuente, mientras que sus compañeros trabajan, cómo fue el cuento, cómo me puede narrar el cuento. Seguramente desde la oralidad tienen otra forma de trabajar, mucho más fluida, más tranquila, más liberal. No sienten tanta tensión, y esto hace lógicamente que el trabajo, el resultado que ellos estén manifestando, que me estén exponiendo, sea superior a lo que es el resto si fuese escrito. ¿Bien? Entonces es aquí donde yo empiezo a adecuar y aceptar otras formas. Ustedes me pueden decir, pero Paula, este niño se puede llegar a sentir mal por trabajar de otra forma, por dar la devolución de otra forma. Sí, es cierto. Tenemos dos caminos. Uno es evaluamos en todos desde la oralidad. O el otro, tener en cuenta lo que hacía mención hace un ratito mi compañera que expuso anteriormente, ¿sí? Mónica, donde decía que el niño tiene derecho a saber cuál es su condición. Que tienen una dislexia, una disgrafía, una disortografía, discalculia, dislalia, disfasia, lo que ustedes quieran mencionar. Que por ese motivo ese niño va a exponer de otra forma. Lógicamente, al principio puede llegar a costar, a doler la aceptación de todo esto, pero luego le va a dar más libertad, más tranquilidad, lo va a dejar relajar en cuanto a la forma de devolución. Otras de las adecuaciones dijimos que eran las de acceso al entorno. Y estas tienen que ver con las que vamos a ver luego, las significativas. Sí, perdón, con las no significativas sí tienen que ver. ¿Por qué tienen que ver? Justamente porque están asociadas, porque van de la mano y porque no se pueden trabajar por separado nunca. Por eso es que yo comienzo por estas adecuaciones, que son las que luego me van a hacer dar cuenta cuál es el resto de esas adecuaciones que yo deba hacer. ¿Qué modificaciones tengo que trabajar para que el niño adquiera ese conocimiento, se adueñe del conocimiento? Bien, tenemos estas de acceso al entorno, donde acá lo que hacemos es tratar de darle libertad al niño para que pueda movilizarse por sí mismo. En este caso de la dislexia, de la disgrafía, de la disortografía, de la discalculia, de cualquier DEA, estas adecuaciones no son tan trabajadas, sino que estas hacen más hincapié en aquellos niños que de repente tienen alguna discapacidad física o motora, alguna discapacidad sensorial, ¿bien? Pero sí podemos tomar de este tipo de adecuaciones que una de las posibilidades que tenemos que estar todo el tiempo barajando con estos niños es que se sienten en los primeros bancos. El entorno cerca de la docente. ¿Para qué? Para yo asegurarme si él continúa con el trabajo, para asegurarme si está copiando, si está leyendo, si está trabajando y si está comprendiendo. No deben sentirse frustrados. Si se sienten frustrados, lógicamente vamos derecho al fracaso escolar. Esa frustración hay que levantarla sea como sea, aunque debamos trabajar mucho más, no importa, pero debemos levantar el ánimo. ¿Sí? El niño no puede fracasar en la escuela. El fracaso, recuerden siempre, que lleva a la deserción escolar. Bien, vamos a ir a la cuarta adecuación que nos queda, que es la adecuación de acceso a la organización de tiempo y horario. Y estas también están muy entrelazadas con las no significativas. Tiempo y horario. Por ejemplo, si estoy trabajando con un niño con dislexia y que se le suma, como decía bien una de mis compañeras, un TDAH, donde el niño no puede manifestar, ¿sí?, su atención, prestar su atención más de 10 minutos tal vez. Entonces yo tengo que manejar la actividad repartida en dos tiempos. Por ejemplo,
10 minutos antes de ir al descanso, luego viene el descanso, recreo, como cada uno lo denomine, y volvemos a retomar la actividad. Hicimos 10 minutos previos, 10 minutos posteriores a ese recreo o descanso. Entonces el niño pudo hacer toda la actividad. Si estamos hablando de los tiempos, un niño con disgrafía, con discalculia, con cualquier DA, tal vez necesite más tiempo. Más tiempo para pensar, para resolver, para practicar, equivocarse y volver a hacer. Necesita más tiempo. Para pasar una hoja porque cree que quedó muy desprolija. Para pasar una hoja, transcribirla porque cree que no se logra entender lo que hizo. Transcribir esas cuentas porque tachó 20.000 veces hasta que pudo salir la cuenta, resolver ese ejercicio. Necesitan más tiempo. Tiempo para que me acerquen la hoja y yo le diga, vas bien, o acá hay algo que no está bien, fíjate que lo tendríamos que resolver de tal modo. Darle yo una ayuda, una guía, encaminarlo hacia la resolución del problema. Bien, entonces ellos necesitan más tiempo seguramente. Bien, vamos a pasar a las próximas. No nos podemos olvidar jamás que las adecuaciones curriculares son ajustes en el currículo. Es decir, son modificaciones que se realizan en los contenidos, criterios y procedimientos evaluativos, actividades y metodologías para entender las diferencias individuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Diferencias de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahí tenemos que hacer foco, en esa diversidad de estudiantes que tenemos y en esa singularidad, la particularidad de cada uno de estos niños y niñas. Si nosotros logramos discernir entre los niños que tienen necesidades educativas especiales y quienes en este momento no las están padeciendo, y dentro de ese subgrupo de niños que poseen una NE, logramos discernir quiénes necesitan adecuaciones y quiénes no, el trabajo está bien encaminado. ¿Es sencillo descubrirlo? Es sencillo. Es sencillo. Hay que poner foco en hacerlo. Hay que fijarnos cómo está trabajando este niño en el día a día. En eso debo prestar atención, no solo en la evaluación, en el día a día, en el cómo se va desenvolviendo, en el cómo actúa e interactúa dentro del aula, en el cómo se relaciona con sus pares, con la docente y con las actividades en sí, en cómo se siente, en esto emocional que nombraban mis compañeras. Esas emociones tienen que estar trabajadas constantemente y estas dificultades específicas del aprendizaje van de la mano con las emociones. Bien, vamos a pasar a lo que son las adecuaciones significativas. Son apoyos curriculares que modifican sustancialmente los factores internos del currículo, adaptando al nivel de funcionamiento del estudiante. Estas adaptaciones afectan al currículo oficial porque, vamos a nombrar algunos puntos nada más. Hay muchísimos más, ¿sí? Vamos a tocar algunos. Adecúan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Los vamos manejando. Este objetivo, este contenido, no puede ir de la mano con este niño que tiene dislexia. Lo modificamos. Antiguamente, los diseños curriculares en todos los países eran rígidos, estables, no había forma de que alguien los pueda manejar. Yo nunca podía decirle a un directivo, voy a cambiar este contenido, ¿sí? Lo voy a modificar, porque no me siento cómoda, porque mis alumnos no responden, porque tengo 4 o 5 niños con DEA en el aula y no me van a poder seguir. Entonces es allí donde me decían que no. Ahora sí. Priorizan determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. ¿No podemos cumplir con todos? Priorizamos. ¿Cuáles son los contenidos prioritarios? ¿Cuáles tienen prioridades y principios sobre los demás? Estos son los principales. Listos, nos abocamos a estos. Estos que son secundarios los dejamos por el momento. Si nos queda tiempo los vemos. Cambian la temporalización de objetivos y criterios de evaluación. Esto que les decía, no puedo evaluar al niño escribiéndome 7 oraciones cuando sé que no va a poder escribir una de manera correcta. Lo evalúo de otro modo. Eliminan objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso.
De mi punto de vista, los criterios de evaluaciones deben modificarse, ¿sí? Y debemos ser mucho más flexibles. Si tenemos niños con DEA, no podemos hacer todas las evaluaciones de manera escrita porque el niño no va a aprobar. Y ese no es nuestro objetivo. Antiguamente, hace años, el objetivo era hacer un filtro con los alumnos, y venía la repeticencia de primer grado, de segundo grado, y repetía otra vez tercero, y tenía 10, 12 años y seguía en tercer, cuarto grado. Hoy ese no es el objetivo. El objetivo es que el niño avance, ¿sí? Con el coeficiente intelectual y aceptando las diferencias, las condiciones de vida que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Lógicamente, cada niño aprende a su ritmo, a su modo, a su manera, y debemos respetarlo. Es su derecho. Otro de los puntos es eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso. Lo que se debe eliminar, se elimina, se deja solamente esto que llamábamos prioritario. El resto lo dejamos de lado por el momento al menos. Y luego es introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de cursos anteriores. No alcanzó lo del año anterior, repasémoslo, volvámoslo a trabajar. Hagamos un repaso general con todos los niños. Seguramente algunos refrescarán la memoria y otros comprenderán lo que aún no habían comprendido. ¿Cuáles son las no significativas? Estas adecuaciones de apoyos que no son significativas son apoyos curriculares que no modifican sustancialmente los factores internos del currículo oficial. Es decir, que son adaptaciones en la metodología empleada y en las técnicas e instrumentos de evaluación. Son los exámenes, pero no modifican el contenido y el nivel del contenido que el alumno ha de aprender. ¿Sí? En el otro, en el significativo, modificábamos los contenidos. Acá no hay modificación de contenido. Estas adecuaciones curriculares no significativas van a ver que se relacionan en varios puntos con las adecuaciones de acceso. Vamos a tomar algunos ejemplos. Permitir que el alumno trabaje de manera individual cuando lo necesita. Muchas veces nos proponemos que el trabajo sea grupal y muchos niños no saben, no pueden trabajar en grupo porque se siente incómodo porque no puede leer, porque no puede escribir, porque no puede resolver y tal vez sienta más seguridad trabajando solo, de manera autónoma. Debemos darle esta posibilidad. Hay que darle esta posibilidad a los niños. Otro de los puntos es dedicar un tiempo determinado por parte del profesor a realizar un reconto de lo trabajado durante el día. Finalizó el día, faltan 5 minutos para irnos a casa. Tomarnos siempre ese tiempo de, bueno, a ver, ¿qué aprendimos hoy? Y repasar constantemente lo aprendido por estos niños. ¿Por qué necesitamos esto? Porque él trae a su memoria todo lo trabajado y lo tiene más fresco. Cuando llegue a su casa, previa conversación con los padres, hay que pedirles a los padres que le pregunten diariamente, ¿qué trabajaste hoy? Para que él vuelva a repasar. Y así sucesivamente, para que todo esto esté activo de manera constante. Otro de los puntos es reducir la cantidad de palabras en redacción. Nunca podemos exigir, no sé, una redacción de 600 palabras, cuando el niño escribe 100 y no puede más. Es preferible que escriba 100 de manera correcta y no por lograr ese objetivo, ¿sí? escriba todo mal. Otro de los puntos es supervisar el trabajo diario. No tengo que dejar que pasen 20, 25, 30 días para poder supervisar su trabajo. Lo tengo que hacer cotidianamente como docente. Otro de los puntos es dividir contenidos para las evaluaciones. No espero 2 meses para tomar una evaluación. Voy evaluando en el día a día, en el trabajo cotidiano, en el trabajo diario, en esas respuestas, en esa lámina que hicieron los niños. ¿Bien? Y otro de los puntos de estos grandes ejemplos es permitir el uso de la tecnología. A veces el uso de las TIC a los niños les facilita muchísimo el trabajo, porque pueden comprender las letras, pero tal vez a la hora de llevarlos a la práctica, como ser en una disgrafía, esto no suceda. En cambio, un corrector subraya la palabra y hace que el niño pueda modificarla. ¿Bien? Y por último, para no robarles más tiempo y dejarle tiempo a mi compañera que aún falta, tenemos las diferencias entre adecuaciones significativas y no significativas. Y no es ni más ni menos que esto que yo les venía comentando. En las adecuaciones significativas se les modifica el programa de estudio para que la evaluación
sea adecuada a esas NE, ¿sí?, de un niño. Mientras que en las adecuaciones no significativas no se modifican los programas de estudios, sino que se adecúa la forma de enseñar para que el estudiante pueda aprender de manera más sencilla y de acuerdo a sus necesidades. Esto no es más ni menos que tratar de hacer un trabajo pura y exclusivamente para cada niño. Y ustedes me pueden decir, Paula, es un trabajo enorme. Es mucho más fácil hacer adecuaciones que después hacer llevar al niño materias, hacerlo repetir, que venga toda la complejidad de la repeticencia. Es mucho más sencillo realizar adecuaciones curriculares. Lógicamente, uno tiene que poner ganas, aprender a hacerlas, empatizar sobre todas las cosas con los niños y poder comprender que estas DEA no los van a dejar aprender como al resto de los niños, por más que nosotros seamos muy exigentes. Ellos tienen esta condición de vida de la cual no se pueden deshacer. Condición de vida que acompaña a los niños desde su nacimiento hasta su último día en esta tierra. En el medio va a haber un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico debemos empezar a trabajar. Y si aún así el diagnóstico, ¿sí?, no está escrito, nosotros podemos comenzar a hacer adecuaciones teniendo un poco de empatía en los niños. Muchísimas gracias a todos.